¿Qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a mi canal Noble Camino Vlogs. En este día vamos a platicar sobre la manifestación. Ahorita voy de regreso a mi casa. Espero me puedan acompañar mientras platicamos este tema interesante. Tal cual voy a tratar de platicarlo lo mejor posible para que se entienda. Son las 6 de la mañana. Está haciendo muchísimo frío en esta época. Entonces tuve que sacar el impermeable. Bueno, sin más, les doy la bienvenida y comenzamos. Bueno, este tema de manifestación es muy importante porque por lo que he visto y he investigado es, digámoslo así, la principal arma y la principal fuerza que existe en la realidad o en el universo o en el cosmos, como lo quieran llamar. Pero es una de las herramientas que más son utilizadas en estos ámbitos cuánticos, se podría decir. En este tipo de fuerzas se menciona que hay tres principales. La primera es la fuerza del amor, aunque se escuche cursi, pero esa es la fuerza más grande que manifiesta Dios. La segunda es la voluntad. Y la tercera no recuerdo muy bien cuál es, pero también es por medio de la manifestación. Bueno, entonces, este tipo de manifestación se explica un poco por el poder creador de Dios. Más o menos para que entiendan esta manifestación es esto con base a las leyes universales, las cuales son 7, pero la principal es todo es mente, todo se podría decir es pensamiento. Cuando Dios empezó a crear todo lo que existe lo creó con el pensamiento. Con el simple hecho de pensar o imaginar las cosas, Él creaba todo. Por ejemplo, se menciona en algunos relatos que cuando tú trasciendes a la otra vida, te quitas este limitante que es el cuerpo. Entonces, lo que tú pienses o lo que tú te imagines, lo vas a crear. Como ya no tienes este limitante del cuerpo, tú puedes crear cualquier cosa. Hay una película que te menciona esto de Robin Williams. Cuando sus hijos fallecen, crean sus propios mundos. Entonces, así es más o menos como nosotros creamos todo lo que nos imaginamos y todo lo que pensamos. Sin tener estos limitantes que es el cuerpo humano físico, podemos crear lo que nosotros queramos. Entendamos que Dios es el creador de todo. Dios creó todo lo que existe. Entonces, si tú eres un fragmento de Él, significa que tú tienes un fragmento o tienes la misma habilidad que Él. Por lo tanto, tú puedes hacer lo mismo que Él. Por eso está la frase que somos parte de Dios, mas no somos Dios. Pero esto tiene mucha importancia porque al momento de manifestar, tú vas a utilizar ese poder. Nos han infravalorado como seres humanos, pero ese es el propósito de la Matrix, porque si tú piensas y sabes que eres un Dios, entonces puede tener un efecto negativo en ti mismo. Si no tienes la conciencia para comprender este tipo de situaciones o este tipo de cosas, pues lo puedes usar para mal, ¿no? O inclusive no puedes valorar la vida tal cual. Entonces, por eso es diferente el propósito.
Pero bueno, independientemente de todo esto, cuesta trabajo quitarte esos limitantes. ¿Por qué no puedes manifestar o no puedes crear lo que necesitas o lo que quieres? Porque el mismo sistema te ha marcado que no debe de ser así. Que lo que quieras te cueste. Que lo que fácil viene, fácil se va. Lo que se queda es lo que te cuesta. Que no sueñes con tener una mansión o mucho dinero fácilmente, porque eso no es posible. En este punto lo que te dicen es no se puede y no debe de ser así. Entonces tú te lo vas creyendo, tú vas creyendo todo eso que te dicen y vas creando tu realidad en la cual todos nos encontramos. Como lo mencionaba en el primer video, la Matrix, todo esto que está a nuestro alrededor, el pavimento, los coches, mi cuerpo, el aire, todo lo que se encuentra en nuestro entorno, que es la Matrix, la creas tú mismo. Con ese poder creador que tú tienes de Dios, de nuestro Padre, tú creas y moldeas la materia, tú creas y moldeas tu entorno. Entonces tú le das forma y fuerza a este entorno, como con el cuerpo, con el cerebro, que está programado para que así sea. Pero lo haces inconscientemente. ¿Por qué? Porque el propósito de vivir aquí es experimentar, ¿no? A través de las experiencias vamos evolucionando. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tú eres el que moldeas todo esto, tú eres la fuerza creadora, la fuerza principal, puedes salirte de esas reglas que se han impuesto y te has autoimpuesto, y entonces puedes empezar a manifestar. Ahora, aquí hay dos puntos importantes. Hay personas que piden cosas a espíritus, a seres, donde te piden algo a cambio. Tú les das algo y ellos a cambio te dan, te abren caminos, a cambio te dan pareja, te quitan un problema, te ayudan de alguna manera, pero te piden algo a cambio. ¿Cómo hacen esto? Porque tú y este espíritu son lo mismo, pero tú tienes un cuerpo, tú tienes un limitante y ellos no. Entonces, al no tener el limitante, pueden modificar o pueden manifestar con este poder más fácilmente. Y es por eso que ellos lo obtienen más fácil, porque no tienen ese limitante que nosotros nos hemos autoimpuesto. Pero en ese aspecto a mí no me agrada mucho hacer este tipo de situaciones. De hecho, yo no las hago porque se menciona que pues hay dos polos, o está la dualidad, el ser positivo y el ser negativo. Estos seres son seres negativos en su mayoría porque te piden algo a cambio. El ejemplo está en nosotros mismos. Tú, si estás en una esquina y ves a un señor que está en una silla de ruedas y necesita ayuda para cruzar, por solidaridad, por empatía, por amor, le vas a ayudar a cruzar la calle, pero no le vas a exigir un pago. Porque si lo exiges, entonces tu motivación no es 100% pura, hay algo detrás. Yo no digo que todos estos espíritus sean malos, pero hay algunos que sí se aprovechan por la necesidad que tenemos de obtener las cosas más fáciles o obtener ayuda. Hay un relato de Dios que menciona que todos somos un fragmento de Dios. Por lo tanto, tenemos la energía de Dios. Dios es representado como el sol. El sol es para todos. El sol sale para todos. Pero aquellos que se esfuerzan o quieren mantenerse en la sombra sin que les dé los rayos del sol, no van a tener la energía de Dios. Entonces,
más o menos explican que si tú te alejas de este camino de Dios, del propósito que Él quiere, no vas a obtener dicha energía. Entonces tiendes a desaparecer o a, no sé, no tener energía. No sé si regresas a Él o simplemente desapareces. Y es por eso que muchos de estos seres ocupan energía. ¿Y cómo le hacen? Por medio de nosotros. A nosotros se nos pegan, se nos implantan, nos roban energía, nos sentimos débiles. También con algunas plantas, animales, les roban esa fuente de energía. De ahí obtienen todo esto por medio de emociones también. Las emociones negativas les dan energía porque ya no tienen la fuente principal, que es Dios. Entonces así funciona esto, y eso es como yo lo he tratado de interpretar, más o menos para explicar cómo funciona todo esto de la manifestación. Bueno, una manera es usar un intermediario para que le pida a alguno de estos espíritus que te den algo, y pues obviamente va a haber un pago. Y el otro camino es que tú mismo lo manifiestes, porque tú mismo tienes ese poder dentro de ti, pero como lo menciono, lo has olvidado. Es un poco complicado porque, como les menciono, el mismo sistema te ha marcado cómo deben de ser las cosas y tú mismo te pones esas trabas. Por ejemplo, tú ves un árbol verde. El sistema te ha marcado que así es, y la misma Matrix te ha marcado que este árbol debe de ser verde. Tú sabes que no puede cambiar de color, no puedes modificar la materia. ¿Por qué? Porque el sistema te lo marca que eso no existe y por lo tanto no lo crees. Pero si tú crees que puedes hacer este árbol de color rojo, no nada más creerlo, tener la seguridad de que así es, lo vas a lograr. Es así que el libro Sobrenatural de Joe Dispenza te marca que tú debes de hacer meditaciones de sanación, donde debes de creer, debes de tener la seguridad de que tú te estás sanando, de que tú tienes salud, y así tú estás usando ese poder para sanarte. Muchos tenemos implantado esto de que eso no se puede, de que eso no existe, que solamente te puedes curar por medio de una operación. No hay de otra. Entonces ahí tú mismo estás limitando ese poder, por así decirlo. Tú mismo estás usando ese mismo poder para que no suceda. Vas a tener que tener la seguridad de que así es, y para eso pues vas a tener que trabajar en ti mismo para quitarte esos bloqueos, para quitarte esa inseguridad y para quitarte esos tabús que tú tienes en tu cabeza de que eso no puede ser así, y en verdad creerlo. Y poco a poco vas a empezar a manifestar las cosas que necesitas, las cosas que quieres, los caminos. La manifestación es que tú lo creas y tengas la seguridad de que esto así es. Esto también lo mencionan en un diálogo de la película Matrix. Por eso te digo que esa película es muy importante, porque hay una escena donde Neo y Morfeo están peleando y Neo está perdiendo contra Morfeo. Es que él le dice que no crea que es más débil, que trate de golpearlo, que no solo lo crea, que tenga la seguridad de que así va a ser. No es una simple coincidencia de que estos mensajes estén en estas películas.
me vine bien lejos de mi casa. Según yo, estaba ahí dando vueltas para terminar el video y ya me alejé demasiado. Pero bueno, vamos a seguir platicando las cosas importantes de la manifestación. Entonces, ese es el punto. Principalmente es que tengas la seguridad, y eso es lo difícil. Para tener la seguridad tienes que trabajar tu mente, que por años ha tenido este limitante o estos bloqueos. Esto también viene con un ejemplo de las personas que hacen cosas malas, las personas que son muy negativas y obtienen todo lo que quieren. ¿Y por qué es esto? Porque tienen la seguridad de que todo les pertenece, todo lo que ellos quieran les pertenece, y si no es así, lo van a obtener de una u otra manera. Con ese tipo de situaciones hay que hacerlo de buena manera, con armonía, porque de lo contrario te vas creando karma, y esta ley de causa y efecto empieza a ser negativa. Obviamente, si tú le haces daño a alguien, vas a tener un efecto. Tal vez te agarra rencor, o después necesitas un favor de esta persona y ya no te lo va a dar por lo mismo, porque tú le causaste un mal. Entonces tiene un efecto donde ya no te va a ofrecer su ayuda. Si tú creas causas positivas, vas a tener efectos positivos, y si lo usas por medio de la manifestación, entonces no vas a tener problemas de algún rebote. Así es más o menos como yo lo veo, ¿no? Estas meditaciones de sanación que yo hice, principalmente era creer que yo tenía salud, que yo me iba a curar, que yo ya estaba curado, nada. Y en el momento en el que yo me empezaba a sentir mal, me quitaba ese pensamiento de que me llegaba de ya me estoy sintiendo mal, estoy otra vez enfermo, me lo quitaba y empezaba a repetir: estoy bien, estoy curado, no me siento mal, no pasa nada, soy fuerte, soy poderoso. Más o menos empoderarte para sentir esta manifestación, y que tú mismo con tu propio poder te puedas curar o puedas obtener lo que necesitas. Yo en una ocasión, cuando estaba meditando, hice uno de estos ejercicios de manifestación. Entonces pasó algo que es como tipo telequinesis, pero fue solamente un momento y un instante en el que pude tener esa seguridad. Me costó mucho trabajo, hasta el tiempo de ahora no he podido replicar algo como eso. A veces manifiesto, pero a veces son cosas que no estoy completamente consciente de ellas. Pero en una ocasión sí fue literal moldear la materia. También hay un poco de ejemplo de eso. Les voy a dejar aquí unas imágenes para que vean cómo es que esto sí es posible. Hay personas que se recluyen en las montañas, en algún sitio solitario, se quitan todos estos tabús o todos estos problemas, conflictos que hay en la ciudad, los cuales te mantienen en ese pensamiento, y pueden moldear la materia a su gusto. Hay personas que en las montañas han moldeado rocas y han dejado las huellas y han dejado la marca de su mano en estas piedras donde no han sido labradas y tampoco tienen como tal una explicación, pero ahí te das cuenta de que una vez quitando este limitante, tú puedes hacer lo que quieras. No, literal, lo que tú quieras.
pero tienes que trabajar en ti mismo, en tu seguridad. Hay un ejemplo de una persona, y la pueden buscar, donde él tenía, me parece que cáncer. Esta persona se imaginó cómo era su cáncer, o el doctor le dijo más o menos cómo era, y empezó a imaginarse pirañas que se comían este cáncer. Empezó a imaginar, empezó a creérselo, tuvo la seguridad de que unas pirañas se estaban comiendo su mal y se sanó. Hay muchos testimonios de personas que han hecho este tipo de situaciones, entonces lo han logrado, pero les repito, pues es un poco difícil, es un poco complicado quitarte todos estos tabús y todo esto que te ha dejado el sistema, pero es posible. Entonces, eso sería más o menos lo que es la manifestación, lo que puedes lograr con ella. Y es un trabajo en el cual es diferente. De mi parte es todo. Les agradezco el haber visto el video, el darme su tiempo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.